Hola, buenos días. Vamos a empezar este quinto congreso de naturopatía con Comunidad de Madrid, que vamos a celebrarlo junto con el 29 Día Nacional de la Naturopatía. Así que vamos a empezar con este ciclo de conferencias muy interesante, en la que vamos a poner en relación el miedo con el sistema inmunológico, con toda la temática, con toda la problemática, con toda la agitación, tanto asistencial como a nivel también de salud, pues implica este título tan interesante que le hemos dado a este conjunto de intervenciones que vamos a realizar los profesionales naturópatas. Así que comienzo con la ponencia concreta que vamos a hablar sobre el nervio vago y su relación que tiene con la inflamación y la infección. Vamos a dar una perspectiva naturopática, un enfoque relacionarlo con el miedo, porque la relación directa le iremos viendo que si hay miedo, hay temor, hay angustia, evidentemente el tono vagal disminuye. Y si el tono vagal disminuye, como consecuencia, que vamos a ir viéndolo, hay inflamación e infección concomitante. Por lo tanto, evidentemente, la perspectiva naturopática que conlleva una intervención naturopática iría en la línea de aumentar el tono vagal, para lo cual habrá que, evidentemente, pues, disminuir procesos tanto sociales como existenciales, como estoy comentando antes, del miedo, temor, angustia, pánico, etcétera, etcétera. Para eso vamos a ver una serie de herramientas que en naturopatía tenemos dentro del programa personal de salud para que las personas puedan estabilizar el nervio vago, que sepa que hay una relación directa entre un elemento y otro, es decir, emoción, cuerpo, problemas de salud. Vamos a ir desarrollando el tema y antes de empezar, siempre en todos los congresos es importante destacar que nuestra organización, Colegial Naturopática, la cual me honro presidir, pues hacemos todos los años una campaña identitaria para dar más visibilidad y acercar más y mejor la profesión naturopática, promocionándola, desarrollándola y para que tenga cada vez más implantación social, como cada día es más evidente. Este año la campaña se denomina Comunica Naturopatía. Y esta campaña está destinada para que nos conozcan. Yo aquí he elegido un par de elementos que estamos sacando. Todos los días estamos sacando artículos, en las redes sociales estamos también colgando todo este tipo de publicidad para que la profesión naturopática pues se vaya conociendo y se vaya desarrollando cada vez más, lo cual eso evidentemente tiene una repercusión en los servicios profesionales de naturopatía. He elegido 3, por ejemplo, en las redes sociales, en nuestra página web y en Naturopatía Digital, que es la revista online de la Organización Colegial Naturopática. Se pueden ver todas las campañas que estamos realizando y los cartelitos concretos que estamos desarrollando. Mira que son muy interesantes. Yo he cogido aquí 3, por ejemplo, para irlo comentando. El primero es, este primero es muy interesante porque estamos incidiendo mucho en la calidad, la excelencia de los servicios de naturopatía, donde hay al frente un profesional naturópata colegiado adscrito a la Organización Colegial Naturopática. Está teniendo mucha incidencia y es muy interesante porque también lo estamos desarrollando con un apoyo también publicitario. Este también es muy interesante, este segundo también, podéis observar aquí en medio, Comunica Naturopatía con los logos, el nuestro, el del Comité Europeo de la Profesión Naturopática y de la Federación Mundial de Naturopatía. Este también es muy interesante porque nos da, bueno, es la visión, lo que queremos los naturópatas, cuál es nuestra misión, cuál es el objetivo final, pues evidentemente la satisfacción de los usuarios de los servicios de la naturopatía. Y después otro tema aquí, traigo otro también aquí de ejemplo, que lo explico también en otros congresos, porque utilizamos el término, como dice alguno, organización colegial. Soy un colegio, sí, pero no es obligatorio la adscripción a nuestra organización colegial para el ejercicio de la naturopatía. ¿Por qué? Porque la legislación española hay profesiones cuyo ejercicio está ligado a un título y una colegiación obligatoria. La naturopatía es una profesión libre en España desde 1990, pero todavía no está ligada a un título oficial, ni a la adscripción a un colegio profesional, pero evidentemente la Organización Colegial Naturopática tiene unos estándares, tanto nacionales como internacionales, en la formación naturopática. En otro momento podemos verlo y además está desarrollado en todas las redes sociales que está marcado con la campaña.
y a la vez también una relación colegial naturopática, porque evidentemente tiene todos los elementos que conlleva ser un colegio profesional. Lo que pasa es que la inscripción es libre y por eso es importante esto en las campañas que estamos haciendo, que algunos, pues, oye, es que ustedes no, evidentemente no es obligatorio para el ejercicio, eso es lo que queda claro. Pero no es obligatorio, pero sí, como dice el eslogan, es un orgullo, un privilegio y un honor pertenecer a la Organización Colegial Naturopática de España. Estamos dentro del Comité Europeo de la Profesión Naturopática y somos también miembros de la Federación Mundial de Naturopatía. Tanto esta campaña es muy interesante, ya estamos en la mitad del año, con todo lo que ha habido, con toda la complejidad que estamos viviendo, pero está teniendo resultados muy interesantes que al final de año haremos la valoración oportuna. Y entrando ya en detalle, vamos a ver qué es el nervio vago, como no voy a entrar en anatomía, fisiología, descripciones, porque eso evidentemente la mayoría ya lo sabemos y hay mucha información al respecto, pero sí destaca unos elementos importantes para ver cómo funciona. Primero, que uno de los pares de nervios craneales, correctamente es el 10º de los 12 que tenemos, que viene del cerebro, y nace en el bulbo raquídeo y tal, pero lo importante es que inerva, es el más largo también del organismo, y prácticamente todos los órganos que son huecos, los órganos de la fonación, que también son muy importantes tenerlo en cuenta, muchos problemas de salud también, todo el miedo, esa angustia que entra, ¡pah!, que todos hemos visto alguna vez, o hemos sentido, lo llama el bolo histérico famoso. El bolo histérico es que no puedo tragar, tengo miedo, evidentemente el nervio vago ha bajado de tono y ha aumentado también los receptores de adrenalina que tenemos aquí, que le ha bloqueado el sistema, no llega sangre, con todos los problemas que se implican. Después, pues, también inerva todo lo que es la tracea, como estoy comentando, el esófago, los bronquios, el corazón, bradicardia, taquicardia, aceleraciones, todo eso es nervio vago que lo inerva. También todas las vísceras en general, y por poner énfasis en una, la vesícula biliar, que también es hueca, es decir, cualquier sensación de angustia, de temor, de miedo, se observa como hay un espasmo en la vesícula biliar, igual que también el intestino, y los órganos, pues, cuando baja el tono vagal, pues empiezan a funcionar ya potencia media baja. Y después, evidentemente, la relación directa aquí también con el intestino, concretamente con los plexos mesentéricos o también llamados plexos de Auerbach. Entonces, una relación directa también entre lo que clásicamente se llama el eje cerebro-intestino. Ponemos un par de ejemplos. Llegó hace poco también un WhatsApp diciendo, ten en cuenta también la relación intestino-cerebro, la hay directamente. Ahora veremos cómo y de qué manera esa relación es directa y cómo influye una sensación o situación estresante que interpretamos como miedo, como angustia, como desesperación, porque a fin de cuentas es nuestro cerebro, en función de nuestra escala de valores, quien interpreta una situación que a través de los sentidos impresiona, es lo que llama emoción. Entonces la emoción entra a esa situación. Hacemos la valoración cognitiva oportuna y podemos interpretarla como buena o como mala, hablando en términos coloquiales. Si la interpretación es buena y es placentera también y agradable, los tres grandes sistemas, sistema nervioso, endocrino y inmunológico, estarán perfectamente funcionando. Si la interpretación es errónea por los tres sistemas, empezarán a dar problemas y uno desencadena al otro, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico, que están relacionados, por lo tanto, la situación siempre es interpretable. Si la interpretamos como miedo, pues evidentemente el nervio se viene abajo vago y los demás sistemas endocrino e inmunológicos se vendrán abajo también. Es decir, una situación estresante prácticamente de un minuto, que no le hayamos hecho una evaluación cognitiva positiva, conlleva 6 horas de depresión de los macrófagos, por ejemplo. Prácticamente el sistema inmunológico se nos viene abajo. Un nivel de estrés muy alto, miedo y angustia. Hemos observado cómo en la boca se seca, nos quedamos sin saliva. A partir de que ahí, pues una serie de anticuerpos, tipo inmunoglobulina, que bajan rápidamente y somos propensos con una infección rápidamente de las vías superiores. Y pongo este ejemplo a veces porque a nivel deportista, los que hacemos deporte y nos gusta un montón,
El no hacerlo bien os pasamos, entramos en situación estresante y perdemos por la saliva, la inmunoglobulina se nos viene abajo y perdemos, entre comillas, defensa. Pues oye, pues esta persona hacía deporte y también la ha entrado, se resfría. Digo, claro, porque evidentemente podemos estar horas y horas con las defensas bajas y podemos tener infecciones del aparato respiratorio superior. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cualquier situación estresante conlleva una acción, sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunológico. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el nervio vago es forma parte de los 12 pares nervios craneales, el 10 es el más largo del organismo y prácticamente porcentaje más alto, tanto por ciento, que forma parte del parasimpático. Tenemos nervio simpático y parasimpático, o sea, el ya simpático, parasimpático y que tienen que ir los dos en equilibrio. Por ejemplo, inerva también todo lo que es el aparato digestivo en general. Si entramos en una situación estresante, miedo, temor, angustia, que no ha sido correctamente procesada la información, pues evidentemente todo el aparato digestivo entra, se nos viene abajo. Todo el estómago, no digerimos bien, el intestino también se viene abajo, puede cruzar con un montón de problemas que iremos viendo, si esa valoración cognitiva que hemos hecho ha sido negativa. Por lo tanto, la emoción es el impacto. Viene la interpretación y como consecuencia fabricamos un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Lo que yo fabrico con respecto a la emoción. ¿Me gusta o no me gusta? Fabrico el sentimiento. Y luego viene la puesta en práctica de lo que yo he fabricado, que se suele llamar proceso emocional. Es decir, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es? Porque hay una conducta que conlleva eso. Emoción, sentimiento y proceso afectivo. Y eso se desencadena automáticamente en función de nuestra valoración cognitiva que hagamos. Si es negativa, si es positiva, el sistema funciona como un reloj. Por lo tanto, el sistema, todo lo que es nervio vago, podemos observar aquí, está en inglés porque es muy interesante este esquema, esto se va a colgar, lo podéis verlo tranquilamente. El nervio vago pues, contiene aproximadamente un 80% de fibras aferentes que van al cerebro y un 20% de fibras eferentes. Digo esto a título para que veamos la importancia que tiene que el nervio vago esté homeostáticamente en su sitio, ¿sí? En su equilibrio, ni por encima ni por debajo, aunque es un equilibrio siempre dinámico y unos márgenes donde podemos, dentro de esos márgenes funciona perfectamente, se puede romper el margen por arriba o el margen por debajo. Por lo tanto, es importante el nervio vago porque va a participar directamente en lo que se llama la homeostasia, en el equilibrio dinámico, que no es estático. O sea, si yo me puedo mantener un equilibrio, sí, pero el equilibrio dinámico y márgenes. Unos tienen por cuestiones adaptativas, por cuestiones genéticas, unos márgenes tan amplios que, si el umbral del dolor tiene usted muy alto. Miedo, pues, es amplísimo el umbral y otros en cambio son tan pequeñitos que sienten miedo ante cualquier cosa. Otros en cambio lo tienen más amplio, ¿no? Por lo tanto, ahí el nervio vago es fundamental para la regulación homeostática de todas las funciones viscerales que se mantengan en equilibrio. Y al hilo ya y vamos entrando, hay ya suficientes estudios que lo he puesto al final de la bibliografía, que sugieren que hay un papel desinflamatorio muy interesante del nervio vago. Aunque todavía se debate, y eso es bueno porque la ciencia es dinámica y abierta, si la ciencia no es cerrada, es decir, esto es, y dentro de 200 años va a ser igual, ¿no? La ciencia, como decía Nicolás Hartmann, existe un límite móvil en la ciencia, ¿no? Ese límite móvil significa que, oye, que se va moviendo, ¿no? Y si nos vamos también a filósofos como Nicolás de Curso también lo decía, por lo tanto, lo que diga la ciencia dice esto y punto, y ya está, pues tiene ya a traer a colación la famosa cita de Voltaire. Creo que todo el mundo la conoce también, para no decirla directamente, porque la ciencia siempre se aproxima a la realidad. Ya Nicolás de Cusa también lo dijo claramente, se va aproximando y no hay... Esto es la verdad porque eso la verdad es un concepto filosófico que en la ciencia no se utiliza el concepto de verdad, el concepto de bueno, de malo, de me gusta, no me gusta. Esos conceptos no forman parte del lenguaje científico. El lenguaje científico es la lógica y las matemáticas, punto, que son los datos, después vienen las interpretaciones. Por lo tanto, aunque tal vez se debate, pero sí hay ya datos muy concretos en el cual hay una relación
por ejemplo, he puesto dos ejemplos, con el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal con respecto a la inflamación, ¿eh? Y como ese eje está estimulado por las fibras vagales aferentes. ¿Y esto qué hace? Pues evidentemente que actúe directamente sobre las suprarrenales, concretamente con el cortisol, que va equilibrando, podemos producir mucha cantidad de cortisol, entramos en estado inflamatorio, o cortisol suficiente como mecanismo adaptativo que nos ayuda también a mantener nuestro estado homeostático. Por lo tanto, incluso el cortisol actúa como molécula desinflamatoria también. Creo que eso lo hemos visto alguna vez, un estado de estrés enorme que te das un golpe y no te enteras, después te has dado cuenta y dices, oye, tengo inflamado el brazo, ¿no? Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta, cómo actúa también el nervio vago, las fibras vagales, y una relación también con el eje hipotálamo hipoficiario y suprarrenal también, que es importante. Suprarrenales, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que hay una relación directa, queramos o no. Habrá también una ponencia para desarrollar muy bien todo este tema. Sobre el miedo, más adrenalina, pues evidentemente, afrontamiento, que hay menos, pues evidentemente no es lo mismo. Dopamina, pues si tiene más dopamina, pues tiene más capacidad de afrontamiento, menos dopamina, pues evidentemente el organismo va a entrar en hipotonía vagal también. Por lo tanto, una relación, como comenté al principio, sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunológico. Ahora veremos después el sistema inmunológico también, lo importante que es. Para aquí el primer dato, eje, hipotálamo, hipoficiario, suprarrenales, y como también una inervación vagal muy interesante. Y después, también interesante cómo a nivel de las neuronas entéricas, es decir, en el intestino, pues también hay una acción vagal, también está relacionado con un neurotransmisor que es la acetilcolina, y eso hace que evidentemente haya un equilibrio en la unión sináptica con los macrófagos. Entramos ya aquí en sistema inmunológico. Si tuvimos el estrés como un minuto, son 6 horas que estamos sin macrófagos. Hay una relación directa, y esta relación directa también es con el intestino, con la sinapsis en las neuronas entéricas, porque el intestino también tiene sus propias neuronas, igual que la tiene el corazón, y la conexión directa entre intestino y cerebro es mediante el nervio vago. Entonces la acetilcolina, que es el neurotransmisor que funciona, que utiliza el nervio vago, se une a dos receptores, no voy a entrar en ellos, hay mucha literatura que puede entrar también. Dos receptores clásicos son los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos, que hay un montón de plantas que pueden estimular, que son agonistas, antagonistas, muy interesantes para mantener ese equilibrio. Ahora veremos algunas de ellas, ¿eh? Por lo tanto, la acetilcolina tiene sus propios receptores y pueden actuar también inhibiendo, si está en equilibrio, inhibiendo la liberación de una sustancia proinflamatoria como es el factor necrótico tumoral, conocido por la sigla TNF-alfa. Esto es una citoquina que es proinflamatoria. Si el nervio vago está homeostáticamente en equilibrio, valga la redundancia de los dos términos, si el tono vagal es suficiente, pues evidentemente inhibe la liberación del factor necrótico tumoral, que es proinflamatorio. Es decir, ya estamos viendo una relación con la inflamación y el nervio vago a través de esta citoquina, que es muy interesante porque también hay muchas formas también. Y después una vía también, otro ejemplo que pongo también, se llama la vía antiinflamatoria sináptica esplénica, esplénica en el vaso, donde el nervio vago, en este caso el nervio simpático, lo que hace es estimular lo que es el sistema inmunológico, los linfocitos, en el tejido esplénico. La norepinefrina, que es la noradrenalina, que se libera concretamente al final del nervio esplénico. El nervio esplénico es muy interesante esto porque la noradrenalina o norepinefrina es la que mantiene el equilibrio con la adrenalina. Tengo mucha adrenalina, tengo poco norepinefrina. La excitación, estimulación es enorme. La norepinefrina pues sirve de equilibrio entre uno y otro. Son de personas que cuando vienen a nuestras consultas le mandamos a lo mejor una analítica de norepinefrina o noradrenalina, tienen altísima, y el tono vagal totalmente descompensado, tendencia a la obesidad, tendencia a cansancio continuo.
Y otros tienen la adrenalina tan alta y la noradrenalina muy baja también. Utilizamos, por ejemplo, hay una planta muy interesante, que es una planta de uso muy común, que es el té verde, que tiene una sustancia bioactiva, que es la SSA, el galato de picalocatequina, que lo que actúa es inhibiendo la noradrenalina. Si la inhibe, que hace subir la adrenalina y evidentemente aumenta. Entre comillas sería quemar grasa, como dice, ¿no? Dice, el té verde también ayuda a quemar grasa, lo que hace es aumentar inhibir la noradrenalina, esta sustancia concreta. Esta sustancia es muy interesante para mantener ese equilibrio también. Por lo tanto, a través del nervio esplénico se conecta con los receptores adrenalinérgicos de los linfocitos esplénicos, como comenté antes, que liberan la acetilcolina. Y por lo tanto, una vez que está toda la cadena en marcha, lo que hace después la acetilcolina es inhibir la liberación del factor necrótico tumoral alfa, que producen los macrófagos del vaso a través de los receptores nicotínicos. Comentaba antes, los receptores que tenemos son nicotínico y muscarínico. Esto es interesante, y repito, la relación que ve la relación, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico. El sistema nervioso está hablando directamente del nervio vago. Y después las relaciones que hay con su neurotransmisor más específico, que es la acetilcolina. Los dos receptores que tiene, que son nicotínico y muscarínico. Y que hay elementos, plantas y vitaminas que pueden actuar como agonistas o antagonistas. También esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora introducimos otro concepto también importante con respecto al estado proinflamatorio. Las endotoxinas, que lo producimos internamente, sobre todo como residuos finales, también se llaman lipopolisacáridos, que son complejos que están presentes en las membranas de las bacterias gram negativas. Y son liberados por estas bacterias cuando son lisadas, es decir, cuando son, diríamos, destruidas o eliminadas. Entonces, si se destruyen muchísimas bacterias, concretamente gram negativos, van a liberar mucha cantidad de endotoxinas. Y eso el cuerpo ahora tiene que poner en marcha un mecanismo para eliminarla. Dejo este de así en el aire para plantear una reflexión interesante. Es decir, se destruyen muchísimas cantidades de bacterias y ahora van a producir endotoxinas. ¿Y esa endotoxina qué va a ser? Pues son sustancias que son proinflamatorias en nuestro organismo. Y pueden producir, como estamos comentando, un montón de elementos muy interesantes. Y después las endotoxinas, aparte de también las bacterias, también la producen cuando hacemos una comida esta y es súper copiosa, con mucha grasa, con mucho fritoleo, que hay mucha lipooxidación, que mezclamos muchos alimentos y muchos temas, también eso va a producir endotoxinas, que son toxinas endógenas, que el organismo tiene que inhibirla de alguna forma, y para inhibirla, evidentemente, el sistema nervioso es fundamental que aumente el tono vagal. Y si el tono vagal no está alto por las circunstancias que estamos comentando, miedo, temor, angustia y otros elementos, evidentemente tenemos una retoxicación tremenda, las citoquinas están disparadas y, bueno, pues llega a consecuencias terribles como lo que hemos escuchado y sabemos ya que le llaman tormentas de citoquinas, se están disparando cantidad. Por lo tanto, esto va a producir, bueno, pues elementos, cuando ya está aumentado, pues se puede hasta inhibir la frecuencia cardíaca, puede activar la trombosis a nivel microvascular y puede también modular el síndrome de extravasación vascular, como la referencia, todo lo que puede hacer en un estado proinflamatorio y citoquinas proinflamatorias. Y todas estas actividades que estoy comentando de la TNF-alfa son consistentes con los hallazgos de la atenuación de los niveles séricos de esta molécula a través de la estimulación vía cervical del nervio vago. Se puede estimular, hay mecanismos ya que se puede eliminar perfectamente, se puede estimular, porque también elementos naturales que iremos viendo que son lo que en naturopatía utilizamos siempre, ¿no? Y aquí seguramente cuando hemos hablado directamente a nivel cervical, el nervio vago, habéis pensado alguno también en auriculopuntura, en el famoso Shenmen. Importante porque hay una inervación también muy interesante, que eso se estudian primero en naturopatía energética, aparte de aurículo, que es importante, pues todo el sistema nervioso, cómo actúa, y no olvidar Shen médico por ahí, dando datos ya de intervención naturopática muy interesante, cómo se actúa estimulando el nervio vago.
repito, el nervio vago entra en hipotonía y por lo tanto entramos ya en estado inflamatorio, proinflamatorio, citoquina, TNFA, endotoxina, porque el sistema no puede controlarlo, entramos en ese estado. Y aquí un ejemplo que se ha hecho con animales, se hace siempre con ratitas, ¿no? Y cuando se estimula el nervio vago, fijaros que es importante que lo que se hace siempre es evitar el choque séptico en animales que están expuestos a dosis letales de endotoxinas, que es por la situación que hemos comentado antes, por los liposacáridos, que están en las membranas que liberan las bacterias, o también las endotoxinas por una alimentación, vamos a llamarle biocida. Biocida, vamos a llamarlo de tipo de alimentación, y bueno, lo mezclas todo frito, pues también influye también en el sistema. Otro ejemplo interesante, experimentos que se hacen cuando en animales se le ha practicado una vagotomía, es decir, que hay estimulación del nervio vago. Ya en humanos tampoco. Yo recuerdo en mi consulta 2 personas, 2 años, ¿no?, que por cuestiones estomacales, úlceras de estómago principalmente, de estas, tenían una vagotomía, ¿no? Ya prácticamente eso no se hace, pero he visto 2 personas con vagotomía a nivel de estómago por estas circunstancias que estoy comentando. Bueno, pero en animales que no reciben estimulación del nervio vago, desarrollan choques sépticos, es infecciones más profundas y rápidas comparadas con animales en las cuales el nervio vago le funciona perfectamente. Y ese nervio vago pues le sirve, su señalización eferente, aferente 80%, eferente 20%, para mantener la homeostasis. Es un experimento clásico, hay muchos más, después al final los pongo en la bibliografía, que si no tiene nervio vago o hay una atonía, evidentemente pues se puede producir perfectamente en un estado proinflamatorio, una infección concomitante y estamos listos. Por lo tanto, también el nervio vago podemos también deducir que tiene una función inmunomoduladora. Y esto, como se ha comprobado, por la estimulación eléctrica del nervio vago, inhibe la respuesta inflamatoria local. Se hizo el experimento, una inflamación del cojinete plantar de los roedores inducido por tema, ¿no?, que es como la referencia bibliográfica, ¿no? Y el pretratamiento con acetilcolina, nicotina o agentes muscarínicos en el sitio de la inflamación, también previene lo que es el desarrollo de la inflamación, el experimento que se hizo también. Por lo tanto, el nervio vago tiene una función inmunomoduladora, muy importante, con los receptores muscarínico y nicotínico, con su neurotransmisor clásico, el más clásico, que es la acetilcolina. Y también es importante, lo voy a simplemente puntualizarlo nada más, que las eferencias basales también llegan hasta el sistema retículo endotelial. Lo dejo ahí, la importancia que tiene el estrés retículo endotelial, en que el cuerpo pues deje de producir proteínas, produzca proteínas de mala calidad, que la secuencia no sea correcta, y bueno, eso tiene un nombre técnico también. Me voy a entrar en ese detalle, pero es importante también como en una eferencia vagal también a retículo endotelial, que es importante también tenerlo en cuenta. Por lo tanto, de aquí se desprende que la ruta colinérgica, que estamos hablando de la acetilcolina desinflamatoria, puede ser el sitio donde se modula la inflamación en tiempo real, para que veamos la relación entre uno y otro. Nervio vago, es el título, con la inflamación, con la infección. Ya ejemplos concretos, vamos a entrar, por ejemplo, la relación que hay en el cerebro intestino y la microbiótica. Me han preguntado, digo, venga, pues listo, entonces hay una relación directa entre la microbiótica, el intestino y el cerebro, y eso se comunica de una manera bidireccional, y lo cual involucra el sistema nervioso autónomo. Y el nervio vago es el componente principal, creo que llega entre el 75 y el 77% del nervio parasimpático. Ya comenté antes que tiene un 80% de fibra, ¿no?, que son aferentes y son 20 eferentes. Y qué curioso que debido a yo he puesto la palabra conciencia,
conciencia es la que tiene el ser humano con su propio nervio. Ya lo he comentado algunas veces, tiene una implicación a otros niveles también, voy a llamarle más espirituales, del nervio vago, nervio neumogástrico que también se llama. Por lo tanto, debido a su papel, la conciencia interoceptiva puede detectar los metabolitos de la microbiótica a través de estas líneas aferentes que hemos estado comentando antes. Qué curioso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues transferir la información intestinal al sistema nervioso central. ¿Y esto qué hace? Pues integrarlo en la red autónoma central. Es decir, en un sistema, si queréis voy a llamar eléctrico, y hay informático que es tremendo, ¿eh? Cómo recoge información, la recopila, desde el intestino la lleva directamente al sistema nervioso central. A fin de cuentas es procesar información continuamente. Y hay una interconexión dinámica entre todos los sistemas, como estamos viendo, aquí concretamente en el eje, le llaman el axis, ¿no? Cerebro, intestino y la microbiótica. Y como consecuencia de esto, que ahora veremos la importancia de los probióticos, prebióticos, temas, hay estudios muy interesantes que apoyan lo que estamos comentando, es decir, establece también una vía desinflamatoria colinérgica a través de la fibra del nervio vago o vagus nervus, como también se llama. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues evidentemente cuando el nervio vago está funcionando equilibradamente, lo que hace es amortiguar la inflamación y disminuir la permeabilidad intestinal. Y esto lo dejo probablemente, ¿no? Como idea de desarrollo, también lo que hace es modular la composición de la microbiótica. Por lo tanto, el nervio vago también es fundamental. No olvidar la relación miedo, temor, angustia que estamos comentando, suprarrenales, cortisol, adrenalina, noradrenalina, con la permeabilidad intestinal. Esta naturopatía le damos una importancia nuclear en el sentido de que es importante que la mayoría de las personas que vienen ya a partir de fase 4, ya directamente hay una hiperpermeabilidad intestinal con todo lo que eso conlleva, y para esto en naturopatía es un elemento fundamental. La primera fase del PPS, del biodrenaje, hay que estabilizar el intestino. Por lo tanto, para estabilizar el intestino, el nervio vago tiene que estar también estabilizado, y en hiper ni en hipo. Si está en hipo habrá que estimularlo, y si está en hiper habrá que bajarlo. En naturopatía son, vamos a decir, maniobras básicas en naturopatía, estabilizar el sistema y el intestino es clave. Por lo tanto, este dato es importante, como el nervio vago también participa directamente en la permeabilidad intestinal. Y ahora viene el dato que estaba comentando al principio: el estrés inhibe el nervio vago y por lo tanto tiene efectos nocivos en el tracto gastrointestinal y en la microbiótica. ¿Estrés qué significa? A veces es que el estrés, nos vamos por parte de estrés, la vida es estresante per se, por sí y para sí. El tema es cómo valoramos el estrés. Situación estresante, depende de cómo lo valores, lo verás en positivo o lo verás en negativo. Por lo tanto, no es el estrés, es la valoración de la situación estresante. Y a partir de los tres sistemas van a empezar, pero ya de por sí, este detalle es importante. El estrés tiene un efecto nocivo. ¿Por qué? Porque es que inhibe el nervio vago, el estrés que es miedo, angustia, temor, incertidumbre y como consecuencia infección e inflamación. Punto. Hay estudios muy interesantes como está involucrado el nervio vago, por ejemplo, en el síndrome clásico de intestino irritable, en todos los estados inflamatorios intestinales, donde hay una disbiosis en general, alteración de la microbiótica intestinal. Y estos son estudios también muy interesantes de estos problemas que estamos comentando, incluso enfermedad de Crohn, todos estos diagnósticos clásicos, etiquetas diagnósticas, mejor dicho, nosotros llamamos etiquetas diagnósticas. Curiosamente, pues también el tono vagal es muy bajo en estas personas que conllevan este problema. Interesante este dato también. Por lo tanto, en la intervención naturopática, dirigirse al nervio vago, por ejemplo, a través de la estimulación del tono vagal, que tiene propiedades desinflamatorias, sería de interés para restaurar la homeostasis en el eje microbiótica, intestino, cerebro, todo el sistema. Ahora vamos a ver algunos de los elementos de intervención. Vamos a empezar por este que hemos hablado, y equilibrar el microbioma intestinal. Pues evidentemente, si las bacterias son saludables, saprófitas, que es el término técnico del intestino, pues evidentemente hay un bucle de retroalimentación positiva a través del nervio vago, aumentando su tono obvio. Si el intestino no funciona por cuestiones tránsito lento, estreñimiento,
tránsito rápido, diarrea, con todos los problemas que conlleva, pues evidentemente el tono vagal está bajo inflamación e infección. Aquí os pongo un par de estudios muy interesantes con respecto a los lactobacillus, al bifidobacterium longum y muchos más, ¿no? Tiene efecto, por ejemplo, este segundo comentado, el bifidobacterium longum, también tiene un efecto ansiolítico muy interesante pues, porque regula y por ese, que hemos comentado, ese bucle de retroalimentación actúa sobre el tono vagal. Qué curioso, ¿no? Otro también para cómo podemos intervenir también en naturopatía, otro elemento, aparte de los probióticos y prebióticos y simbióticos, pues uno clásico que es la respiración. Pues la respiración, evidentemente, se puede controlar, se puede estabilizar el nervio vago. Nos llama la respiración diafragmática clásica, aquí os pongo un ejemplo como el pranayama que todos conocemos, y es lo que hace, pues estimula y tonifica el nervio vago. Punto. Ahora si empezamos a hacer la respiración clásica torácica superficial, pues angustia, ay no respiro bien, miedo, temor, angustia, ya estamos otra vez con el nervio vago bajo de tono, nervio, miedo, temor, angustia. Y como todos los días las noticias que nos dan es miedo, temor y angustia, pues así estamos. Otra vez, la tele, otra vez. Que a lo mejor llega, que va a llegar, que en septiembre, que esto, que lo otro, que fase 1, fase 2, así estamos todos y no hacemos esa valoración cognitiva de lo que está pasando, porque el miedo al final, el nervio vago, no lo está dejando como está moviendo. Por lo tanto, la respiración torácica induce que el tono vagal baja, la respiración diafragmática hace, necesita un ritmo, un ciclo. Aquí os pongo algunos ejemplos de pranayama, la respiración clásica, como Nadi Shodhana pranayama, respiración de las fosas nasales artenas, el clásico que hacemos también, la respiración valle, que es la diafragmática, o la bástrica, que es la respiración de fuelle, que está muy clásica, y si no, puede ser respiraciones lentas, en vez de la 14, por minuto. Respiramos, contamos, respiramos, siempre empezamos por 4, después con 20, que son ejercicios clásicos que en naturopatía ponemos. Primera pregunta, ¿vives tú en un sitio que se pueda respirar? Porque el sitio está muy contaminado, abre la ventana, pues te contaminas más, que otro factor añadido. Si no, pues te puedes hacer pranayama, que es muy interesante, aprender estos ejercicios respiratorios, y si no, pues hacer respiraciones lentas, profundas, espaciadas y cada vez apartando más. Esto es muy importante para mantener tono vagal y ya estamos entrando en intervención naturopática concreta para estabilizar el nervio vago y por lo tanto estabilizamos la inflamación, baja la inflamación y baja la infección. Por lo tanto, esa relación hay que trabajarla entera. Después, esto es muy interesante, lo del frío, naturopatía, los estímulos naturales le damos mucha importancia al frío, al agua fría, y que en invierno no taparnos tanto y abrigarnos tanto con bufanda, porque estoy hablando aquí en Sevilla, digo por si me escucha alguien de fuera de aquí, estoy hablando del sur, ¿no? Que aquí en invierno, y ya cuando nos conocemos algunos, que seguro que algunos estarán escuchando también lo que estoy hablando, que hemos estado en invierno con manga corta, como que está, ¿no? Arremangado, como decimos. ¿Eso qué hace? Mira, lo más importante es que el tono vagal lo está estabilizando, el sistema de defensa fuerte. Y además también importante, el frío aumenta la biogénesis mitocondrial. Lo dejo ahí. El calor la hunde, destruye. Y aparte el tono vagal con el calor entra en, lo llamo una hipotonía. Por lo tanto, el frío estimula el metabolismo. La glándula tiroides, que también está relacionada, mismo el nervio, ¿no? Como inervado todo que es la faringe, el músculo donde tenemos también la glándula tiroides, es decir, es un nervio impresionante para entenderlo bien. Todas las grandes culturas se ha entendido, aunque no ahora se sabe científicamente cómo es, cómo se está trabajando. Donde esté el agua fría, pues ducha de agua fría, que no, pues mire usted, termina la ducha como mínimo 30 segundos de agua fría para que el tono vagal esté bien. Después de escuchar las noticias, que viene uno con la incertidumbre de cerrar el negocio, tendré que cerrar, qué hacemos, qué no hacemos, la universidad, los estudios. Eso es lo que nos dicen los medios de comunicación: incertidumbre, miedo, temor, angustia, para que el nervio vago esté por los suelos y tengamos infecciones e inflamaciones continuas. Después, importante, cuando hace fresquito, el fresquito de la mañana, fantástico, ya hace paseíto, bueno, hace frío. Estimulamos nervio vago por la mañana, no olvidar que el nervio vago, tenemos nuestros sistemas simpático, parasimpático, cada uno tiene un ritmo de 12 horas, ritmo circadiano. Tercero, importante, esa salpicadura de agua fresquita en la cara, que en estímulos naturales en primero le damos mucha importancia. Digo, lo que han hecho en naturopatía en primero, como echamos la agüita fresquita, va, que te despejas la cara, salpicadura. Y cuando la cosa está que dice, no puedo, porque es un cubo así de grande, o cubeta, o barreño, lo llena de hielo, y mete
Y mete las manos dentro. Mete ahí dentro. Entonces el tono vagal hace, ¡wow! Automáticamente, ¡pum! Empieza a funcionar. Pero esto es extremo ya. Si no, eso por los baños de agua fría te da bastante. Con esta ducha diaria y utilizar siempre el agua fría y el paseíto por la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, ya está amaneciendo, ese fresquito que nos ve. Tono vagal, tono vagal. Si no, cuando llega la tarde estamos resfriados, con infecciones, inflamaciones, cabreados, y el tono vagal da problemas, como estamos viendo, porque inerva todas las vísceras. Hacían los chinos, el yin y el yang, las vísceras, las huecas y las compactas. Muy interesante. No se me olvida esto de salir tempranito, la ducha de agua fría, que no, 30 segundos mínimo de agua fría te lo echa encima, tono vagal, controlamos infección, controlamos inflamación. Y el que no te vea un extremo, pues con echa hielo, pum, mete las manos dentro y el tono vagal se dispara, te pone para arriba. Oye, que bien me siento, que es un maniluvio de hielo. Después, tema interesante, ya hemos dicho también lo de la faringe, tráquea, no olvidar el tema del cante, tararear principalmente, y aquí os pongo el tema de mantras u oraciones también. Eso de tararear, ¿no? Una canción que nos gusta en la ducha, ¿no? Pues también viene bien porque el nervio vago se va estimulando y sobre todo si se expresa, porque el miedo, hemos sentido alguna vez miedo en la vida, te queda y se me he quedado sin hablar. Cuando vamos a una conferencia, una vez fue en Oviedo, ¿no? Que salí de una conferencia y vi 700 personas, me quedé, porque nunca en mi vida había visto tantas personas juntas para escuchar una conferencia, no, 700. Pregunté, digo, esto es una barbaridad. Al principio te quedas sin hablar, ¿ves? Receptores, el nervio vago, tarareando, ¿no? Después el tema de los mantras, interesante también, igual que la oración también, que lleva un ritmo, cuidado con los ritmos, que es importante, el ritmo respiratorio, y el tema de mantras es importante también, trabajarlo, igual que el pranayama, todas estas técnicas que en las culturas siempre se ha sabido y ahora científicamente se vislumbra el por qué es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de tanto cantar como escuchar los mantras, pues mejora la calidad mental, y eso lo hemos comprobado y lo comprobamos, y la alegría en general. Y la oración igual. Te coges tu rosario, o el yapa, lo que te guste más, según tus ideas y creencias, y ponte todos los días, venga. Hablando también de lo que llaman las relaciones sociales, hablar, ¿no? El hablar, pero no decir tonterías, todo el día quejándote de la vida, y se lo voy a hablar de comunicar. ¿Qué es comunicar? Comunicar ideas. Porque cuando hablan de aislamiento social, no me gusta aislamiento físico, distanciamiento. El distanciamiento físico, por supuesto, hombre, creo que es importante con esto, con lo otro y cualquier diferencia que tiene distanciamiento. Pero no lo enseñan en la escuela, ¿no? Lo que estudiamos formación del espíritu nacional, porque formaba un montón de cosas sin ahora que lavarse, eso lo sabíamos ya. Pero es importante esto, distanciamiento físico, pero no social. Social significa, oye, que hablar, que sea por internet o que sea por teléfono. El hablar también es importante, porque lleva un tiempo que no puedes hablar, te vas atrofiando el cerebro, a no ser que conozcas técnicas interesantes, y pasana, muchas técnicas que hay, es complicado. Tanto hablando, también es útil para el tono vagal, porque hay una conexión entre las cuerdas vocales y la expresividad emocional que es importante. Por eso, además hay estudios muy interesantes, cuando tiene ese cabreo mayúsculo, decir palabras OS, libera el tono vagal. No hace falta que explique lo que es una palabra SOS, ¿no? Y cantar, sobre todo, el bel canto. El bel canto también hace que el tono vagal aumente rápidamente. A que le guste todo el cantar de todo tipo de ópera, principalmente, pues también aumenta. El bel canto es fantástico. El que le guste cantar, que lo ha luchado profesionalmente, sabe que el tono vagal, con las demás técnicas naturopáticas que estamos viendo, funciona bastante bien. Y después aquí el tema manual, el masaje clásico, que hay muchos de ellos, como a nivel vagal, hay estudios muy interesantes también del masaje en general, pero he traído, para no alargarme mucho en el tema, que ya me queda poco, me han dicho que eran 40 minutos, el tapping. El tapping es muy interesante, los toques, pueden dar toques aquí, los toques clásicos, con los 2 dedos, 4 dedos en el pecho. Esta técnica naturopática de liberación emocional, pues lo que hace es combinar los aspectos de la psicología clásica con la acupuntura, no tiene otra historia. Yo pongo aquí el esquemita porque eso también es muy interesante, esa liberación que te vas dando, todo en el pecho. Y después el clásico en el esternón. Del esternón, así para que se da bien. Te mando aquí en el esternón los golpecitos, con los dedos, 4 dedos en el esternón, y si ya eres un poquito tal, te vas golpeando el esternón y lo mismo, hace que el tono vagal aumente. Por lo tanto,
El hacerse tapping, el que sepa un poquito, toques en el pecho, pues aquí el esquemita como es general, pues también ayuda a aumentar el tono vagal, y hay estudios muy interesantes, que así lo demuestra, y no podía faltar el ejercicio, caminar las pesas, sobre todo ejercicio que tengas que llegar, vamos a decir, al límite, lo que se llama en inglés High Intensity Training. ¿Por qué? Porque los High Intensity Training también aumentan la biogénesis mitocondrial, igual que la gofrea. Por lo tanto, evidentemente la inflamación disminuye y la infección, evidentemente, baja un montón, porque aumenta, aparte el tono vagal, la biogénesis mitocondrial, igual que este de las pesas, que es fundamental, y sobre todo el ejercicio de intensidad. Algunos me habían preguntado, bueno, si hacemos yoga, no lo he puesto. Cuando estaba haciendo, estaba preparando el tema sí lo había puesto. Después lo quité un poquito porque entraría en meditación, pranayama, entra otro aspecto. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando del hecho en sí, del High Intensity Training, que te permita que el tono vagal aumente. Hay estudios muy interesantes al respecto, y la biogénesis mitocondrial. Se calla la mitocondria para que haya más defensa, más apostosis, bueno, todo lo que implica que las mitocondrias funcione bien, no se oxiden, con el famoso ROS, y tengamos después problemas. Y no podía faltar, lo he puesto aparte, por eso comenta que yo lo he puesto aparte, la meditación. Porque éramos, ¿no?, tanto la meditación como esa oración profunda, tanto benedictina, franciscana, de la orden que sea, pero bien hecho con ritmo, no, eso no funciona. La meditación promueve sentimientos de buena voluntad hacia uno mismo y los demás. Aquí os pongo un estudio realizado en el 2010, tal tema, ¿no? Encontró que el aumento de las emociones positivas condujo a una mayor cercanía social y una mejora en el tono vagal. O sea que ser buena persona también nos lleva a tener un buen tono vagal. ¿Por qué? Porque ve las cosas de otra manera, analiza bien, está todo el día con el estrés, exigiendo y queriendo hacer cosas y aumentando. Aquí os pongo dos estudios muy interesantes con respecto al tema psicosocial, la importancia que tiene, las emociones positivas, y eso diríamos coherencia social, relaciones coherentes sociales, que no sean relaciones negativas, ni conflictivas, ni tóxicas, porque al final el tono vagal se te viene abajo, infección, otra vez inflamación, relación directa, miedo, temor, angustia. Por lo tanto, cultivar todos esos aspectos, por eso hablamos antes de hablar, comunicar, ¿no? Todos esos aspectos hacen que el tono vagal vaya mejorando bastante, y la meditación también colabora y apoya todo este proceso. Es muy interesante estos artículos, que pongo al final una buena bibliografía para que le guste, para que veamos las relaciones, porque es importante en naturopatía, que lo hemos comentado y debatido, y las clases lo damos. El marco conceptual de la naturopatía, el eje central, pues, evidentemente, de la salud es la persona. Entonces tenemos que, bueno, lo dijo Tral, un gran naturópata del siglo XIX, dijo las propiedades curativas, traducción literal del siglo XIX, la tenemos la persona, no la tiene ni el agua, ni el sol, ni las manos, ni... Entonces rompió el paradigma terapéutico, lo rompió Tral hace mucho tiempo. No poner énfasis en la terapia que cura, si no busco la terapia, sino que busco a la persona que llegue, tenga esa coherencia, como estamos viendo, ¿no? Coherencia cardíaca también, como es una técnica también, se llama coherencia cardíaca, se llama esta técnica, que es muy interesante, os la recomiendo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a tener un alimento. ¿Cuáles son aquellos alimentos que el tono vagal hace que lo tengamos más tranquilo? Bueno, pues potasio, que son, pues, mira, frutas, verduras, hortalizas, los que estimulan la liberación de dopamina, adrenalina, que vaya equilibrando el sistema, que es importante, como entre otros neurotransmisores importantes, la dopamina, que está relacionada con la adrenalina también, lo llaman las catecolaminas. Y aquí una serie de alimentos interesantes, como las nueces, almendras, plátanos, espinaca, aguacate, cuajada, patata, que es muy importante, y la batata. Yo la recomiendo un montón con miel, pero hay personas que no le gustan. Bueno, hay que respetar también que no le guste, lo cambiamos por otro. Pero una dieta rica en potasio también hace, evidentemente, que el tono vagal lo vayamos sincronizando, porque no deja residuos y demás. Bueno, el potasio es fundamental para que el cuerpo forme catecolaminas, las suprarrenales. Las catecolaminas tienen vía colesterol, una de las vías, necesitan mucha vitamina C y mucho potasio. Si no hay vitamina C y no hay potasio, pues las suprarrenales no van a producir catecolamina. Por eso siempre el potasio va a las inflamaciones. Por ahí en la oligocatálisis utilizamos el potasio. Aquí os pongo un artículo muy interesante como la dopamina media, la modulación vagal en el sistema inmunológico, y aprovechando la coyuntura por el tema del tiempo, por electroacupuntura.
ese estudio, si queréis, después hay un toque y os vais a la investigación, es muy interesante, se hace sobre el nervio ciático, la electroacupuntura del nervio ciático, y ven cómo estimulan lo que es la dopamina y modulan el tono vagal. Es muy interesante este estudio también. Lo he puesto aquí un poco porque el tema de acupuntura no voy a entrar en él. Pero he puesto esta cosa. Después, a nivel de plantas, y estamos terminando, pues las plantas clásicas que actúan sobre el tono vagal, clásicamente se incluyen dentro de lo que se llaman grupos de plantas parasimpático-miméticas, o sea, que imitan el simpático como consecuencia del tono vagal. ¿Y cómo se define? Pues se define una planta con actividad parasimpático-mimética o agonista. Agonista significa que estimula, antagonista evidentemente que inhibe, agonista que estimula, pues tiene una acción equivalente, un efecto equivalente a la acción del sistema nervioso parasimpático. También se le llaman colinérgicos, por los efectos que tienen. Si ahí después, aquí os pongo alguna de ellas, esto que las conocéis, ¿no? Conocemos la bolsa de pastor, el muérdago, el marrubio blanco, la verbena, y uno que es aquí muy clásico, romero. El romero es un parasimpático mimético, le llamamos el ginseng en español. Entraría dentro también de los grupos adaptógenos, una planta muy interesante, por la mañana, aumenta el tono vagal. Después está la chicoria, muy interesante, que por la mañana también está muy buena, es un vasito de chicoria toda la vida, se llamaba el café de los pobres. La fumaria, también es hepática, como ya conocemos los naturópatas y hemos estudiado también, el fenogreco y la retama. Y después están las contrarias, las que actúan imitando, es decir, como llamarlo, aumentando el tono vagal, y las que van a bajar el tono vagal un poco. Se denomina parasimpaticolítica, son compuestos que antagonizan los receptores que hablamos antes, receptores muscarínicos concretamente. Por eso le llaman también agente antimuscarínico, anticolinérgico, bloqueadores colinérgicos, colinolíticos, bloqueantes parasimpáticos. Estas plantas tienen que tener el tono vagal demasiado alto para intentar bajarlo rápido. Eso, un profesional naturópata colegiado conoce perfectamente cómo es la fitointervención en estos momentos concretos. Y aquí estaría, por ejemplo, el gordolobo, la genciana, el levístico, la dormidera, que no vamos a utilizarla porque es una planta con alcaloide. La puricaria, la lavanda, que ha sido una clásica, que también actúa sobre los receptores serotoninérgicos, es una planta muy interesante que actúa sobre receptores serotoninérgicos, y el viburnum americano. Con esto hemos puesto en la intervención naturopatía qué elementos vamos a utilizar para que el nervio vago esté lo más estable posible, mantenga su homeostasis y evitar, pues, evidentemente, inflamación e infección. ¿Y qué es lo que el nervio vago lo va a desequilibrarlo? Como el título de las conferencias del Congreso es el miedo, pues evidentemente el estrés, el miedo, la angustia, el temor, la incertidumbre, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar, qué vamos a hacer con el futuro, hay futuro, no hay futuro. Pues evidentemente estamos todos de inflamación hasta aquí, y ponemos en plural, vamos a hablar en plural, algunos más, otros menos, pues evidentemente también influye. Hay una relación directa, y termino ya, entre miedo y sistema inmunológico, y concretamente, como era el motivo de la ponencia, pues el nervio vago, que es el que media en todo este proceso que estamos comentando. Por lo tanto, que yo esto hemos escuchado, que hay personas que le han interesado, otros van a escucharlo también, pues recomendación, o para más información, consulte usted al profesional naturópata colegiado, que le indicará el programa personal de salud que mejor se adapte a sus necesidades naturales de salud. El naturópata sabe lo que usted necesita, si una planta, cómo tiene que tomarla, qué cantidades, todo esto tiene que tomar algo, tiene que hacer el tema, pues se lo va a personalizar de esta manera según sus características personales, su constitución, su genotipo, y esa es la función del naturópata, personalizar el programa, y por eso recomendamos, tema importante que a veces pues escuchamos ya las conferencias, queremos ponerlas en práctica, cuidado, todo esto que está aquí, cosas que sí se pueden poner en práctica, son muy interesantes para el tono vagal mantenerlo, pero hay momentos que sí es interesante y además importante que se consulte al profesional naturópata colegiado adscrito a la organización colegial naturopática. ¿Por qué? Porque es garantía, como estáis viendo ahí, garantiza calidad y confianza. Así que espero que esto os haya gustado. De esta manera el chat está abierto.
Se puede preguntar por WhatsApp también, se puede preguntar por correo electrónico, como sea, para ir respondiendo toda aquella inquietud, aquellas dudas y seguir ampliando todas las investigaciones que después aquí al final pues he puesto, toda esta bibliografía, que podéis repasarlo por tema de esto. Así que muchas gracias y seguimos con el congreso.